Omar Guerra. Vana, Ujú. Él es Omar Guerra. Les doy un poquito de su carrera. Es un artista de Guadalajara. Comenzó su carrera a partir con un taller de teoría y práctica en los años 90 aquí en Guadalajara, con el curador, bajo la dirección del curador Guillermo Santamarina. Es miembro fundador de Jalarte Ahí, de una asociación, el Jalisco Arte Asociación Irregular, un colectivo de artistas quienes tuvieron como base sus actividades en Guadalajara a finales de los 90. Se ha destacado por su enfoque en actividades, activaciones, perdón, experimentales de compromiso social, así como proyectos participativos y curatoriales independientes. Su práctica personal oscila mayormente entre estudios y prácticas sobre metafísica, materializándolos a través de la creación de instalaciones, esculturas, piezas sonoras, video, pintura y fotografía. Omar Guerra ha exhibido de manera individual y colectivamente dentro y fuera de México. Entre sus exhibiciones destacan Amory for the Art Center en Pasadena, California, otras en Filadelfia, en Nueva York, en el Museo de Arte de Carrillo Gil en España. Bueno, tiene una carrera importante, larga, internacional, y pues está aquí hoy con nosotros compartiéndonos un poco de lo que es el arte contemporáneo. Adelante, Omar, somos todos tuyos. ya tengo eh, permiso para compartir pantalla. Muéstrate, Mm, permítame un a ver, segundo. es que te damos. Bienvenido, Omar. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Listo. Ok. Bueno, antes de comenzar, les platico que esto que vamos a ver es un resumen, en realidad. Es una extracción de un seminario que doy acerca de la relación o la conexión que hay entre, digamos, la parte empresarial, ciertas empresas o marcas que han evolucionado o se han abierto a nuevas posibilidades a través de la creatividad y del arte, la conexión con el arte, con artistas, así como del lado de los artistas, como a través de su camino y de su investigación y su exploración, también se llegan a convertir en empresarios y empiezan a conectarse de alguna manera con la audiencia, convirtiéndose a veces queriendo, a veces no, en una marca, ¿no? Entonces, regularmente presento este seminario obviamente completo y va con actividades y con ejercicios prácticos que se tienen que realizar para de alguna manera fomentar la creatividad en las personas, en los empresarios que toman el seminario y de alguna forma pues impulsarlos a que piensen fuera de la caja. Y eso es ese tipo de, digamos, como de flexibilidad que ganan con el seminario, pues les sirve muchísimo para aplicarlo a sus procesos y a sus productos, a sus servicios, etcétera, digamos, como para ampliarlos y encontrar nuevas posibilidades, pensando, digamos, fuera de la caja. Pero para esta ocasión, como les comento, pues es una especie de resumen más como directo, más como objetivo, sin, digamos, incluir la parte práctica, ¿no? Es decir, un poco más, podemos decir, ilustrativa y un poco más informativa, podemos llamarle. Entonces, voy a compartir. Ustedes me dicen si ya se ve. Ya se ve la pantalla, tu Ok, computadora. ya está. Ya.
Bueno, el seminario se llama Art Thinking for Business, desbloqueando el pensamiento creativo. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Las empresas que triunfan hoy no son las que saben más, son las que imaginan mejor. Eso es como un mantra con el que arranca, digamos, el seminario. Y como les comentaba, vamos a entrar como a diferentes momentos de este recorrido, simplemente como para ilustrar un poco lo que les comentaba, ¿no? La parte de la relación de tanto la creatividad y el arte conectado con la parte, digamos, empresarial o, digamos, más de negocios, inventiva y que ésta se puede como transformar en un negocio, en un futuro y cómo están como correlacionados y también pues veremos un par de ejemplos con algunos artistas, ¿ok? Entonces, hubo una época que transformó el pensamiento humano para siempre, una época que marcó el regreso del ser humano a su propio poder creativo. Estoy hablando del Renacimiento. Ese momento histórico que, aunque ocurrió hace siglos, sigue siendo un faro de inspiración. El Renacimiento fue un periodo donde las artes, las ciencias y la filosofía florecieron como nunca antes. Este fenómeno no solo cambió el panorama cultural, sino que introdujo una idea radical que resuena hasta el día de hoy. La creatividad es el núcleo de la innovación. Durante el Renacimiento, el enfoque pasó de la visión medieval del hombre como un ser limitado, dependiente de la iglesia, a una visión más amplia e ilimitada del individuo. Este fue un tiempo donde los genios como Leonardo da Vinci no solo pintaban la Mona Lisa, sino que también estudiaban anatomía, arquitectura e ingeniería, con una curiosidad y pasión por la creación que trascendía los límites de cualquier disciplina. Podemos decir que Da Vinci fue el primer artista multidisciplinario y creo que esto resuena mucho en el mundo moderno, especialmente en lo que está sucediendo en Silicon Valley, por ejemplo, el día de hoy. La innovación realmente ocurre donde rompemos las barreras entre las distintas disciplinas y adoptamos una mentalidad multidisciplinaria. Si avanzamos rápidamente en el tiempo, llegamos a un lugar que también es un crisol de creatividad y tecnología, es decir, Silicon Valley. El Silicon Valley moderno, aunque centrado en la tecnología, podemos decir que mantiene el espíritu del Renacimiento en su esencia. En lugar de estudiar el cuerpo humano para pintar una obra maestra, como lo hizo Da Vinci, los innovadores de Silicon Valley estudian los datos, las máquinas y la inteligencia artificial. Y como Da Vinci, muchos de ellos siguen siendo multidisciplinarios. Ingenieros que son artistas, diseñadores que son matemáticos y empresarios que son filósofos. Vemos aquí un buen ejemplo en el caso de Steve Jobs, que es un joven que deja la universidad para practicar yoga, para meditar, que es vegetariano y que toma clases de caligrafía por curiosidad. Años después, crea una de las marcas más influyentes del planeta y pues obviamente es Apple, esta marca que de alguna manera comenzó como siendo una marca de nicho, como muy dirigida a gente creativa y que ahora pues en realidad forma parte de nuestra vida, ¿no? Que todos tenemos una parte de esa marca en nuestro bolsillo de una u otra manera. Jobs, podemos decir que él entendió algo que muchos ejecutivos no ven. La belleza también es una estrategia. La experiencia del usuario, el diseño de una tipografía, el sonido al encender un dispositivo, todo eso en manos de Jobs, podemos decir que se convirtió en una diferenciación.
Aquí vemos algo de lo que fue una de sus campañas más disruptivas al inicio y al lanzamiento de su marca. Como les comentaba, esta idea original de nicho y de ir a un cierto perfil, digamos que su primer copy o eslogan de la campaña era piensa diferente. Entonces, él lo que hizo fue, de alguna manera, recopilar en la publicidad una serie de personajes que en su hacer, en su día a día, en su acto creativo, pensaron diferente o pensaron fuera de la caja, ¿no? En este caso vemos aquí a Alfred Hitchcock, o sea, un innovador y un genio en el cine, y por el otro lado a Pablo Picasso, que podemos decir que se convierte en un referente en el arte y en vida y en el, podemos llamarle en la etapa moderna del arte, hablando del siglo XX, eh, pues pone el arte, el nombre del arte y el hacer del arte en, digamos que en la mente de todo el planeta, porque podemos decir que antes del siglo XX o antes de Picasso, pues en realidad muy poco se hablaba del arte a nivel, podemos decir, general o público. Era, el arte siempre ha sido de nicho o para círculos más pequeños, pero eso ha cambiado con el tiempo. Y el que rompe de alguna manera esa barrera a través del tiempo es definitivamente Picasso. Apple, como marca, podemos decir que no triunfó solo por su tecnología, sino que triunfó porque conectó la disrupción, la emoción, la estética y la funcionalidad. Podemos decir que Jobs fue un artista con visión empresarial. Un artista, por lo general, no busca repetir lo que funciona, busca crear lo que aún no existe, y eso es exactamente lo que el liderazgo necesita hoy. La creatividad no es solo para artistas, sino para todos los que buscan transformar, innovar y mejorar el mundo. Ahora vamos a entrar directamente a conocer un poquito sobre este artista, precisamente sobre Pablo Picasso. Pablo Picasso nace en España en 1881 en Málaga y muere en Francia en 1973. Él vivió 91 años y produjo más de 20.000 obras entre pinturas, esculturas, cerámicas y grabados. Cambió de estilo constantemente, desafiando todas las etiquetas. De alguna manera, como Jobs, nunca se repitió a sí mismo. Eh, entonces tuvo su periodo azul del 901 al 904, su periodo rosa del 904 al 906. Fue parte del cubismo y de hecho, digamos, precursor de ese movimiento del 900 en adelante, de carácter explosivo. eh, Luego vino el surrealismo, el clasicismo, la escultura, la cerámica, y podemos decir que en un mundo de constante cambio, la reinvención fue su única estrategia sostenible. Aquí lo vemos en su infancia, un niño demasiado adelantado a su tiempo, muy despierto, y podemos decir que un genio, ¿no? Desde pequeño. Si estamos hablando que él nace en el 81, en los 9 años está haciendo esta pintura, que es El Picador. Obviamente sus padres y la gente que lo conocía y sus maestros, porque asistía a clases de pintura, empezaron a ver que tenía un ojo muy especial, una sensibilidad muy especial y una forma muy interesante de abstraer una escena, es decir, con pocos elementos podía contar algo muy, muy profundo. Ahora, 7 años después, estamos hablando ya de como cerca de 15 años, vemos este brinco de esto, en 7 años, a esto. O sea, lo que estamos viendo aquí, esta pintura, que se llama The Science and Charity,
del 97. Aquí estamos viendo una pintura con una madurez, digamos, extrema, o sea, como si esta pintura la hubiera pintado un adulto, con mucha experiencia, con mucho camino de vida. Estamos viendo a un niño todavía, casi de 15 años. Pero algo sucede, vamos a decir, en simplemente, estamos hablando del 87, estamos hablando de 10 años. En solo 10 años, o sea, 25 años de edad, está haciendo las Damas de Aviñón, donde está rompiendo absolutamente con todo lo que se había hecho en el arte, en la historia del arte. O sea, esto que está presentando él nunca se había visto. Está de alguna manera tomando elementos de el arte africano, está rompiendo con las perspectivas tradicionales. Obviamente hay un ritmo y hay un balance en su composición increíble, pero la manera de colocar todo es nuevo. Desde simplemente cómo está el bodegón que se ve abajo, al frente, donde se ve como una especie de sandía y uvas y frutas, hasta toda la escena que se está desarrollando. Las manos, las expresiones, los ojos, que más tarde podemos decir que sería como el sello de Picasso. Podemos decir que con esta pintura, Picasso está dando los primeros pasos de algo que más adelante se llamará cubismo. Entonces, si vemos la progresión y el salto que dio en tan poco tiempo, pues obviamente no sucede todo el tiempo. Pablo Picasso, como les comentaba, pues se reinventó constantemente. Nunca tuvo miedo a cambiar, a hacer algo nuevo. Normalmente, a veces lo que te dice ciertas líneas de mercadotecnia es como crea un estilo, que te reconozcan, etcétera. Y no está mal. O sea, hay mucha gente que sí lo sigue de esa manera y le funciona. Pero en el caso de una mente de este tipo, en el cual no tenía miedo de reinventarse, sabía que iba a llegar algo nuevo y quizás algo mejor. Entonces él simplemente seguía evolucionando, digamos, día a día. Eh, Podemos decir que la creatividad no es arte por arte. Hoy en día vivimos bajo una paradoja silenciosa. Las empresas quieren resultados diferentes, pero insisten en hacer lo mismo una y otra vez. Y pues realmente cuando sales de eso, puedes llegar como, pues ahora sí que a lugares inimaginados, ¿no? ¿Qué es lo que realmente, digamos, es la creatividad en el mundo de los negocios? La creatividad empresarial no es obviamente hacer pinturas ni escribir poesía, aunque también se puede. Es la capacidad de resolver problemas con nuevas perspectivas, de detectar oportunidades donde otros ven obstáculos. Un líder creativo encuentra soluciones donde los demás solo ven bloqueos. Diseña modelos de negocio que rompen mercados e inspira a su equipo a salir del modo automático. En el caso de Picasso, podemos decir que sin querer queriendo, ¿no? Él va creando algo, pues, que pudiéramos llamarle con el tiempo, obviamente, una marca personal. Es decir, Picasso se desliga de Pablo Picasso y Picasso en sí mismo se convierte en una marca, que obviamente primero era pintura, después fue escultura, después fue collage, después incursionó, fue el primer artista que incursionó, artista moderno, que incursionó en la cerámica. Pero todo el arte de Picasso en su momento podemos decir que eran piezas únicas. Y lo que ocurre con el tiempo es que no todo el tiempo y ni todas las personas pueden adquirir un Picasso, porque estamos hablando que las obras de Picasso pues valen millones de dólares, pero todo el mundo quería tener un Picasso. Así como el anuncio de que todos tenían un Jetta en la mente, todos tenían un Picasso en la mente, pero querían tener algo más. Entonces, es el primer artista
que llega a romper todos los récords en un sentido de reproducciones, ¿no? Litografías, serigrafías, impresiones, libros, etcétera. Y aquí vemos un pequeño ejemplo en el Museo de Picasso. O sea, hay todo, ¿no? O sea, podemos decir todo tipo de artículos, camisetas, suéteres, etcétera. Entonces podemos decir que es uno de los primeros artistas que rompe la barrera de la galería o de el museo para convertirse en parte de la vida de las personas comunes, ¿no? Es decir, no coleccionistas ni gente cercana al arte. La creatividad no es arte, por arte, como les comentaba, es estrategia, innovación, liderazgo y productividad. Eh, digamos que mm, alguna vez se han sentido atrapados en una rutina de decisiones, soluciones repetidas o una constante sensación de que esto ya lo hicimos. Si es así, pues no están solos, porque de hecho muchas empresas exitosas en el mundo pues han enfrentado ese dilema, hasta que tomaron una decisión radical, es decir, integrar la creatividad como núcleo de su estrategia. Eh, básicamente hay que animarse a salir, hay que animarse a romper el molde y principalmente a experimentar, o sea, darse la oportunidad de experimentar. Algo que funciona muchísimo es dentro de los procesos de las empresas, también como poder integrar momentos o espacios que de alguna forma impulsen este tipo de actividades. Es decir, a lo mejor utilizar media hora a la semana, una hora a la semana, reunirse para una junta que no tenga sentido, o, digamos, un propósito específico, sino simplemente tirar ideas que no sabes en qué momento se pueden utilizar, pero creo que cuando también se arrojan ideas con una libertad, sin una presión, que pueden parecer en un inicio pues, una locura, pueden ser como assets o como herramientas o elementos muy poderosos si los guardas, si los grabas, si haces tus anotaciones para el día de mañana. Es decir, cuando tienes una dificultad, cuando hay algo que se tiene que renovar o etcétera, pues puedes ir a ese banco de ideas. Entonces creo que es una forma como muy sana hacer ese tipo de reuniones que aparentemente podrían ser tiempo perdido, pero que en realidad con el tiempo podrían ahorrar muchísimo tiempo y, eh, y que esas ideas hayan llegado de una manera natural, aunque al inicio, como les comento, podría haber sido como un desperdicio de tiempo o una locura, pero creo que hacer un banco de ideas puede ayudar muchísimo a desbloquear y avanzar de una manera como más ágil en un futuro. La creatividad es igual a adaptabilidad más perspectiva más acción valiente, es decir, dejar los temores de lado. Todos, me imagino que conocemos esta marca, Lego. Y no sé si ustedes sabían, pero Lego estuvo al borde de la bancarrota en el año 2003. Ellos pues iniciaron como muchos fabricantes de juguetes eh, y con el tiempo se empezaron a ver poco a poco como una empresa creativa. Reestructuró su modelo a través de la colaboración y el juego abierto, pero al inicio podemos decir que estaban como muy casados con en específico este juguete. Lego intentó muchísimos tipos de juguetes, o sea, no solamente hicieron este juego de bloques, que al final fue como su mayor éxito a nivel mundial. De hecho, ni siquiera ellos inventaron el sistema de estas bolitas que encajan. O sea, realmente fue otra marca, otra empresa quien inventó ese sistema,
pero a ellos les pareció muy, muy interesante y compraron la patente para poder incluirla dentro de sus construcciones. Al inicio se enfocaron muchísimo pues, en niños muy pequeños, como para este tipo de habilidades como muy, podemos decir, básicas, que pudieran ensamblar, que pudieran inventar lo que ellos quisieran a través de simplemente estar como embonando estos bloques, pero no tenía un sentido como tal. Es decir, si vemos en la parte de abajo, a la derecha, pues podría ser una especie de edificio, una especie de rascacielos, pero pues en realidad no lo es, simplemente están generando volumen. Y una vez que les funcionó la idea del bloque, del ensamble, pues estuvieron ahí, podemos decir, en una zona de confort por un buen rato, hasta que algo empezó a suceder. Es decir, la sociedad cambió, los niños también cambiaron. eh, ¿qué es lo que estaba pasando? Se estaban quedando, digamos, un poquito atrás. ¿Qué fue lo que hicieron? O sea, cuando llegaron ya casi al límite, se tuvieron que, de alguna manera, pues abrir, eh, ahora sí que a escuchar, ¿no? Principalmente, escuchar. Y entonces decidieron comenzar a hacer preguntas a sus usuarios, ¿no? A sus clientes. Y ahí fue donde se empezaron a dar cuenta, básicamente, que los clientes ya necesitaban otra cosa, los usuarios ya querían otra cosa. Y de alguna manera, al abrir estas preguntas, al hacer estas encuestas, se empezaron a dar cuenta qué era lo que buscaba su clientela y qué tipo de historias estaban en su mente y cómo de alguna manera, obviamente eso ya era la parte que tenían que resolver, la parte legal, cómo conectar con esa nueva necesidad de sus clientes, ¿no? En este caso, adquirir licencias, conectarse con estas marcas y cómo hacer este juego de alguna manera cruzado. Y para eso tuvieron que reinventarse completamente, ¿no? Es decir, nunca había habido un personaje como el que estamos viendo aquí. Es decir, solamente eran bloques, solamente eran ensambles. Entonces ahora tenían que tener un storytelling basado en un guión que tuvo éxito en una película. Entonces, básicamente, se dan cuenta que pues necesitan crear otro tipo de personajes que puedan estar dentro de la historia. Y vemos aquí el primer ejemplo. Puedo decir que Lego salvó su empresa de la quiebra, se salvó en el 2003, mediante una combinación de estrategias, incluyendo la creación de productos en ese sentido ya temáticos, como Star Wars y Harry Potter. La simplificación de las líneas de productos, la digitalización de la empresa y la creación de películas de Lego pues fueron algo que fueron conectando con nuevas generaciones. Es decir, ya salieron solamente de los niños pequeños de maternal, que ya ni siquiera era kinder, yo creo que ya correspondía a sus juguetes más a maternal. Y también se enfocaron en entender lo que los niños buscaban en sus juegos. Es decir, la posibilidad de escapar de la rutina y desarrollar habilidades. Al asociarse con marcas populares, en este caso como Star Wars y Harry Potter, Lego redujo la cantidad de piezas y se enfocó en productos más sencillos y fáciles de construir. Lego digamos que se adaptó a la nueva era digital, porque todo esto pues ya es principios de este nuevo milenio, creando una película de Lego y utilizando la tecnología para llegar a más clientes. Estas estrategias, combinadas con una buena gestión financiera, y un cambio en la cultura de la empresa permitieron a Lego no solo superar la crisis, sino también convertirse en una de las empresas de juguetes más grandes del mundo. Las empresas más visionarias entienden que la creatividad definitivamente no es un lujo, ni es decoración, es una herramienta de supervivencia. Ahora vamos a ver otro ejemplo, en este caso el Circo de Soleil.
que pues el Circo de Soleil sí, inició hace muchas décadas de una manera, podemos decir, pues clásica como cualquier circo. Algo que sí tuvieron en cuenta en sus inicios es que no querían ser un circo común, aunque tenían muchas, podemos decir, como actividades y actos muy similares a los que podían presentar otros circos. Sí se enfocaron mucho desde el inicio como en esta cuestión de agilidad y de habilidades y de un show mucho más humano, más que animal, en el cual de alguna manera podían sobresalir, pero de todas maneras faltaba mucho, ¿no? O sea, como para hacer lo que es el Circo de Soleil el día de hoy. Puedo decir que una de las primeras innovaciones que generan, primero, obviamente, como les digo, están buscando una ruptura radical con la tradición desde que empiezan a eliminar los animales, ¿no? Por otro lado, la primera innovación del Circo du Soleil fue, pues obviamente, sacar totalmente los animales y en su lugar, obviamente, impulsar más la parte de los acróbatas, malabaristas, payasos, etcétera. Se convirtieron en las estrellas para comenzar a narrar a través del movimiento y hazañas extraordinarias, no solo con palabras. Con el tiempo, obviamente, se dieron cuenta que también la parte de innovación del espacio donde sucedían estas historias, pues era una parte fundamental, porque para empezar, poco a poco, si se dan cuenta, estamos comenzando a perder la noción de estar dentro de un circo y se empieza a convertir más en un espacio, vamos a decir, fantástico o creativo. Eh, Reinventaron el circo cuando eliminan los animales y se dirigen, podemos decir, a apostar por el asombro humano. Pasaron de las carpas marginales, pues, a giras multimillonarias en Las Vegas. El Circo de Soleil es un ejemplo exitoso de implementación de una estrategia, digamos, del Océano Azul, utilizando el método Scaling Up. En lugar de competir en el saturado mercado del circo tradicional, que era lo que venía sucediendo ya desde muchas décadas atrás, combinaron elementos del teatro y del circo para crear un nuevo e innovador circo. Podemos decir que el Circo de Soleil diseñó su estrategia a partir de las estrategias de negocio, ingresando a nuevos mercados y atrayendo nuevos clientes. Mercados que complementan su negocio principal, lo que les brinda una ventaja competitiva. Un boom total fue cuando hacen este deal con los Beatles y nace Love en el 2006. Aquí realmente pues ya se convierte en un espectáculo de variedades, ¿no? O sea, ya podemos decir que el circo cada vez va quedando más atrás y atrás y atrás y estamos viendo ahora conceptos, lo mismo que vimos de alguna manera con Harry Potter y con Star Wars en Lego. Es decir, ya llegan otras historias, ya llegan otros personajes que de alguna manera ya están en el imaginario, digamos, de la sociedad. Entonces es más fácil poder llegar y conectar con algo que la gente ya conoce pero que no lo han visto de esta manera. Y creo que esto que sucede tanto con Lego como en el caso del Circo du Soleil es uno o de las características, podemos decir, del siglo XXI. Podemos decir que en el siglo XX, cada década, de alguna manera, estaba como muy presente cuál era la tendencia desde la música que se escuchaba, desde la ropa que se utilizaba, hasta quizás los colores, etcétera. Era como muy marcada cada tendencia, es decir, si hay patillas, todos patillas, si hay campanas, todos campanas, etcétera, etcétera. Pero creo que algo que se rompió a partir del siglo XXI hasta hoy en día es que en realidad la innovación o la novedad porque en realidad estamos en un momento que ya pocas cosas sorprenden. Creo que lo que realmente sorprende o busca esa sorpresa, más que nada no es lo nuevo per se, sino cómo combinas lo que ya conoces, pero que no lo imaginabas junto, ¿no? Entonces, algo así sucede también con los Beatles, ¿no? Integrándose dentro del Circo de Soleil.
podemos decir, entre acrobacias, danza y una excelente fusión de escenas, en la riqueza del brillante portafolio musical de los Beatles. Nunca se habían visto los Beatles de esa manera, ¿no? O sea, habíamos visto películas, habíamos visto programas, habíamos visto videoclips, que eran pues proto videoclips como tal. Ni siquiera se había inventado el videoclip en ese entonces. Merchandising, eso sí, habíamos visto muchísimo merchandising de los Beatles, que en ese sentido son la gente que los manejó, fueron innovadores. O sea, quizás arrancó todo esto con Elvis Presley. Elvis Presley, pues sí, la gente que lo manejó tuvo esa visión de hacer hasta pijamas, yo creo que de Elvis Presley. Pero los Beatles obviamente pues fueron un golpe más internacional. Eh, Existe un mito peligroso que la creatividad es caótica, desordenada y enemiga de la productividad. Pero las investigaciones dicen todo lo contrario. En el 2014, The Creative Dividend fue encargado por Adobe y realizado por Forrester Consulting y ofreció hallazgos significativos sobre cómo la creatividad impacta en resultados empresariales. En cuanto a crecimiento de ingresos, el 58% de las empresas que fomentaron la creatividad reportaron que sus ingresos en 2003 superaron en un 10% o más a los del 2012. Es decir, ¿qué estaba sucediendo en ese momento? O sea, la creatividad, lo no diferente, sino la manera de mezclar las cosas de una manera distinta, empezó a llamar la atención y eso lo ha mantenido, digamos, para mi ver, desde que inició este nuevo milenio. Es decir, cómo mezclamos las cosas, cómo integramos la creatividad en este milenio, posiblemente es distinto del milenio pasado, pero es una constante. En cuanto al reconocimiento como lugar de trabajo, el 69% de las empresas creativas fueron reconocidas como mejores lugares para trabajar, en comparación con solo el 27% de las empresas menos creativas, es decir, productividad y satisfacción del cliente. El informe State of Create del 2016 de Adobe revela que las empresas que invierten en creatividad tienen un 78% más de probabilidades de aumentar la productividad de los empleados, un 80% más de probabilidades de tener clientes satisfechos y un 78% más de ofrecer una mejor experiencia al cliente. Y los empleados en entornos creativos reportan mayor motivación, compromiso y eficacia. Creatividad bien dirigida, digamos que no interfiere con la productividad, al contrario, la multiplica. ¿Qué es el valor? Un número, una percepción, una historia. El arte nos enseña a ver lo invisible. Ahora vamos a entrar a otro artista muy importante y muy relevante, actual. Vimos a Picasso, que él ya, como decir, pasó mejor vida, pero Jeff Koons, pues es un artista vivo que nació en York, en Pensilvania, en 1955. Y resulta que Jeff Koons, pues es uno de los artistas más caros del mundo, vivos, junto con Damien Hirst, pero en este caso nos vamos a enfocar específicamente en Jeff Koons. Jeff Koons, podemos decir que tiene una infancia cercana a la creatividad. Eh, Él vivía en unos suburbios. Su padre tenía una tienda de decoración y podemos decir que sin proponérselo se fue convirtiendo de alguna forma en un diseñador de interiores, su padre. Su padre, podemos decir que tenía muchas de las características que más adelante Kunz va integrando en su propia obra y en su manera de conectarse con el mundo. Y su padre, de alguna forma, era muy bueno para percibir y para entender lo que la gente necesitaba. Se adelantaba a lo que la gente necesitaba.
tenía una muy buena noción de la combinación de los colores y era muy sociable y de alguna manera también era muy persuasivo. Podía integrar y ofrecer cosas que de alguna manera la gente quizás no lo esperaba. Aquí en estas fotografías que vemos de Jeff Koons de niño, lo vemos pues muy ligado con el dibujo, ¿no? Por un lado está pintando del lado izquierdo y del lado derecho tiene sus crayones, ¿no? Como para iluminar. Él comenta que en su infancia él tiene una hermana mayor y la hermana mayor parece que era muy buena para las notas, es decir, era muy buena para la escuela. Y él se sentía que posiblemente no tenía la misma inteligencia que su hermana y se sentía de alguna manera como delegado. Pero cuando comenzó a dibujar y comenzó a pintar y se dio cuenta que la gente pues le reconocía lo que él hacía, dijo, pues creo que esta va a ser mi herramienta o va a ser mi arma, con la cual de alguna manera pues puedo sobresalir o al menos emparejarme con mi hermana, ¿no? Más adelante, perdón, ya en su juventud, él se muda a vivir a Nueva York. Una de las influencias más importantes que tuvo Jeff Koons, o que tiene actualmente, sigue vivo, es Marcel Duchamp. Marcel Duchamp es un artista, fue un artista francés, nacido a finales del siglo XIX, que podemos decir que él rompió completamente con toda la tradición del arte y se convirtió en pionero de un arte nuevo que rompe con todo lo que existía. Es decir, lo que él hizo ya no era pintura, ya no era escultura, ya no era nada de lo que tú podías identificar como arte. Y Marcel Duchamp es el primero en utilizar un objeto industrializado, manufacturado en serie, es decir, un objeto el cual no fue hecho por el artista, que Duchamp le titula o bautiza este tipo de movimientos o este tipo de estrategias como ready-made, es decir, algo que ya está hecho. Lo primero que eh, Marcel Duchamp encuentra y lo pone en un lugar, digamos, especializado en arte, dentro de un museo, fue un urinal, un migitorio, que lo titula Fuente, lo gira 90 grados. La perspectiva que tú ves del objeto ya no es la perspectiva original que tendrías, y lo firma y le pone el nombre Fuente. Él es el primero que hace este gesto en toda la historia del arte. Y a él le debemos todo el arte actual, en realidad está conectado con Marcel Duchamp. Entonces, una de las figuras que de alguna manera motivaron e inspiraron a Jeff Koons pues, fue sin duda Duchamp. Él cuando se muda a la ciudad de Nueva York, él habiendo tenido a este padre que era bueno para comunicarse, era bueno para entender lo que la gente necesitaba, era bueno para el negocio, podemos decir a nivel general, podemos decir que la gran diferencia entre un Jeff Koons y un Picasso, es que Picasso pues nace con una habilidad de genio desde pequeño, es decir, viene con ello. Es decir, no sabemos cuántas vidas pudo haber tenido Picasso antes o la reencarnación de quién será, pero Picasso nace ya como con todas esas habilidades que las va desarrollando y las va trabajando y las va puliendo con el tiempo, pero viene cargado con esto. En el caso de Kunz, no es que no venga cargado con esto, pero son otras influencias y otro tipo como de información que él va aplicando y las va de alguna manera como instituyendo a su manera de trabajar, que de alguna manera se conecta un poco, podemos llamar con una estrategia. Es decir, este artista comienza sus primeros pasos ya con estrategia. Es decir, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, a quién me tengo que acercar, etcétera. Entonces, él uno de sus primeros trabajos, hay dos trabajos que lo marcan en Nueva York, cuando él llega a vivir ahí, y uno de ellos es trabajar en un museo. Trabaja en el Museo de Arte Moderno
en el escritorio donde llegan los, podemos decir, como patrocinadores del museo, los patrones, donde llega el dinero. Entonces, de alguna manera, él empieza a conocer a las personas que invierten en el arte dentro del museo. Y por el otro lado, también busca un trabajo, ahorita lo vamos a ver, que tiene que ver más que nada con las finanzas. Entonces, una de las primeras series que empieza a hacer en Nueva York es una serie que se llama New, o sea, nuevo. Lo que vemos aquí es una de las piezas de esa, digamos, serie titulada New, y vemos aquí a una pulidora de piso que compró pulidoras, aspiradoras, etcétera, diferentes tipos de electrodomésticos, y lo que hacía era simplemente los sacaba de la caja, los metía en estas especies de vitrinas hechas de plexiglas, y en la parte alta vemos como unas luminarias. Entonces, de alguna manera, te hacía ver el producto como algo casi sagrado, ¿no? Su segundo trabajo, que manejaba un poco paralelamente todo, es decir, tenía un medio tiempo en el museo, en la noche producía obra en su casa, y en el resto del día trabajaba en Wall Street. En Wall Street comenzó a conectarse con la otra parte de qué quería la gente, ¿no? En este caso, la gente buscaba, pues, invertir y generar más dinero. Entonces, de alguna manera también esto le empieza a ayudar a capitalizarse y a poder a invertir en el tipo de obra que él, pues, está presentando, como simplemente ir a la tienda y comprar objetos y presentarlos de una manera distinta. Entonces, él empieza a cruzar como puntos sobre capitalizarse, capitalizar conexiones, en el caso del museo, inspirarse, estudiar y producir. En Wall Street, pues obviamente él se empieza a conectar con mucha gente pudiente, mucha gente que de alguna manera pues invierte y tiene posibilidades que el día de mañana pues se van convirtiendo en clientes potenciales. Él dice, no se trata de mí, se trata del espectador y su experiencia emocional con el objeto. Algo que él entendió desde muy pequeño por su papá fue precisamente eso, la experiencia emocional con el objeto. O sea, el papá lo utilizaba y él lo llevó, digamos, a un extremo. Es decir, voy a generar o te voy a presentar algo que te conecte con algo de tu propia experiencia, pero que a lo mejor, posiblemente en el caso de Kunz, hacia donde se va dirigiendo, va conectando a ese espectador y a ese cliente potencial con su propia vida. Al inicio, pues parece ser como muy simple y como que han de decir usted, ¿y esto qué es? Él se empieza como a enfocar en elementos muy simples, muy básicos, que posiblemente los encontraba a $1 en la calle, como estos pequeños inflables, eh, basiquísimos de una flor en este caso, ¿no? Pero que de alguna forma él ya se comenzaba a acercar, principalmente, ¿qué es lo que vemos aquí? A la infancia, ¿no? A un sentimiento completamente virgen, un sentimiento muy natural, muy básico, pero también con una carga de un estilo, o sea, que podríamos llamar kitsch, es decir, como de un poco de mal gusto, podemos decir cursi, pero que al mismo tiempo este tipo como de estética pues también llega a mucha gente. O sea, porque podemos decir, no toda la gente tiene un gusto ultra refinado, que podemos decir que quizás la mayoría de la gente se puede conectar con esto, no tanto por la belleza, pero sí podría entender inmediatamente qué es lo que es y posiblemente se va a conectar inmediatamente con su infancia. Pero vemos un elemento también importante aquí detrás de estas flores, ¿no? Que están posicionadas sobre dos espejos. Es decir, hay un espejo en la parte como base y un espejo en la parte de atrás. ¿Y qué es lo que sucede? Tú como espectador, cuando te acercas a ver o a oler, entre comillas, una de estas flores, ¿qué es lo que vas a encontrar? A ti mismo. Es decir,
tú mismo te vas a integrar dentro de la obra inconscientemente. Eh, la serie de New, como les decía, esa manera virginal de entender las cosas, se concreta de una manera conceptual dentro de estas piezas, precisamente porque las obras o los objetos que están dentro de estas vitrinas nunca han sido usadas, es decir, son vírgenes. O sea, realmente lo que nosotros vemos a través de estas vitrinas son objetos virginales, que no han sido tocados, que no han sido utilizados y que los vemos como algo extraordinario. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Kunz ahí? Pues nos está llevando a ver las cosas de una manera distinta. Posiblemente a lo mejor ni siquiera habíamos, si lo viéramos en la calle o en el banco que están lavando el piso o en la calle, a lo mejor ni siquiera volteamos a ver el objeto. Pero la manera que él lo está presentando, a lo mejor nos hace ver el diseño, la combinación de colores, posiblemente hasta la tipografía, las texturas, etcétera. Y puede ser que en un momento determinado dejemos ni siquiera de pensar que esto es una pulidora de piso. Después, con el tiempo, hace otras series, que esta serie también es una serie muy famosa, donde ya se empieza a meter en otro tipo de manifestación. Se llama lujo y degradación. Es decir, ¿qué es lo que empieza a suceder aquí? Se empieza a meter en la psique del ser humano y a investigar y a meterse como en sus diferentes patrones y formas de vida, como en este caso el alcohol, el juego, el placer, etcétera. O sea, venimos de una cuestión virginal, ¿no? Y, pero muy conceptual, y ahora empezamos a entrar a todo eso que de alguna manera motiva al ser humano. O sea, el alcohol te desinhibe, el placer, obviamente puede ser un motivador, el juego es el poder, ¿no? O sea, como que ya empieza a meterse en una cuestión más filosófica y profunda, aunque la primera capa que vemos, lo primero que vemos es algo muy banal, ¿no? O sea, como un anuncio que pudo haber sido tomado de la revista Playboy o de Penthouse o de algún tipo de revista para caballeros, que era como muy usual en ese entonces, 70s, 80s, una cosa así. Pero algo importante de esto que ustedes están viendo es que sabían que no es el anuncio recortado de la revista. Esta es una pintura hecha al óleo. Es decir, comienza a conectar lo banal o lo, digamos, cotidiano, como en el caso de la pulidora de piso, pero con las bellas artes. Es decir, vamos a representar algo muy básico, muy del día a día, pero de una manera con una técnica que posiblemente tiene que ver con el Renacimiento, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que vemos aquí es una pintura al óleo que simula ser un anuncio común de una revista. Después va creciendo su experimentación, o sea, es decir, no hay un miedo, sino al contrario. Mientras más se capitaliza, mientras más avanza, también se arriesga más. Es decir, ¿qué puedo hacer que no haya hecho nadie antes? Entonces, con esa línea que lleva, que empezamos a ver, que es un poco como del mal gusto, o de lo kitsch, o de lo cursi, etcétera, lo va llevando a una cuestión, podemos decir, como estratosférica. Entonces, él idea en el 92 hacer un puppy, un perrito, del más cursi que ustedes se imaginen, pero hecho de flores y del tamaño de un edificio. O sea, esos pequeños elementos son los que rompen y los que realmente pues le han dado la oportunidad de dar la vuelta al mundo y de exponer en los mejores museos y estar en las mejores colecciones, porque obviamente esto conecta con muchas personas. Por ejemplo, aquí, viendo este pupi, que puede ser algo tan básico y tan sencillo, pues es todo un sistema. Así como en el caso de la pintura al óleo, que se tuvo que trabajar al máximo para que pareciera algo muy simple, como el anuncio de Bacardi, en este caso vemos este trabajo súper, digamos, elaborado, porque hay una estructura de madera adentro de la pieza, con un sistema de riego, con un equipo gigantesco de botánicos y de
gente especializada en cómo sobreviven las plantas, cómo se tienen que regar, cada cuánto. O sea, es un trabajo, podemos decir, de laboratorio gigantesco para que esto pueda suceder. Entonces, nosotros vemos algo muy sencillo, podemos decir, obviamente, podemos decir, wow, cuando lo vemos, pero literalmente hay un trabajo, podemos decir, de muchas personas detrás. Y eso es lo que va marcando la diferencia en la obra de Kunst. Por otro lado, si recordamos la primera pieza que vimos de los inflables con el espejo, aquí lo que está ocurriendo es que él ya hizo una conexión, ya una simbiosis total entre ese espejo y el inflable. Es decir, llega a conjugar y a conectar estos dos conceptos en una pieza de este tipo, que esta pieza pues simula nuevamente algo, ser súper simple, súper básico y que nos conecta con nuestra propia infancia, porque posiblemente nos llevaron un payaso o un mago o cualquier entretenedor a nuestros cumpleaños, ¿no? En la infancia. Y quizás nos hizo este tipo de perritos, ¿no? De globo. Pero la gran diferencia es que esto no es un perrito de globo. O sea, estos son toneladas de acero. Es decir, esta pieza es rellena y pesa toneladas. O sea, es decir, es un trabajo de meses y meses y meses para poder, y obviamente tuvieron que haber hecho montones de experimentos para poder llegar a encontrar este tipo de terminado, pulido, que simulara ser el globo. Eh, Como les comento, es un ejército de personas que trabajan detrás de la producción de este tipo de piezas. Es decir, ya no es Jeff Koons que con sus manos está pintando o está esculpiendo, sino al contrario, se necesita crear un equipo de expertos para poder hacer este tipo de piezas. O sea, él recluta a los mejores egresados de las escuelas de arte para trabajar con él. Entonces, así como en los 60 hubo otro personaje que también viene en este seminario, pero que no lo estamos viendo hoy, pero que me imagino que lo conocemos muchos de nosotros, que se llama Andy Warhol. Andy Warhol fue el primer artista que de alguna manera generó una especie de fábrica, o sea, para producir sus obras. Es decir, por eso se llamó su estudio The Factory, la fábrica. Entonces, de alguna manera, siguió un poco esos pasos Jeff Koons, generando otro tipo de fábrica. Y este tipo de artistas, a partir de Jeff Koons, tienen ya un tipo de, podemos decir, como de connotación. Se le llama a este tipo de artistas, artistas ejecutivos, es decir, que tienen un grupo, podemos decir que su estudio de arte se podría comparar de alguna manera con un estudio o un despacho de un arquitecto, en el cual el arquitecto principal, la cabeza del estudio es el artista, porque es el que sabe qué quiere hacer, pero no necesariamente tiene que saber cómo hacerlo. Entonces, por eso es que contratas a los mejores ingenieros, desarrolladores, los que dominan ciertos materiales, etcétera, etcétera, para poder cumplir y procesar esa idea y que se llegue a materializar en algo que parece tan simple como esto que estamos viendo, pero que en realidad es toda una odisea, digamos, concretarlo. Así como esta pieza que estamos viendo ahorita, que pareciera que es algo de lo más sencillo, de lo más básico, pero estamos hablando que esta pieza mide cerca de 3,5 metros, casi 4 metros de alto, es decir, unas bolas ahí X de plastilina, que en realidad esta pieza fue inspirada por el hijo, cuando era el hijo de Jeff Koons era pequeño, estaba simplemente jugando con su Play-Doh y volteó y le encantó esta pieza, que fue una como escultura espontánea, natural que hizo su hijo. Pero esto que estamos viendo está hecho de bronce y pesa toneladas. O sea, bronce para que simule ser plastilina. O sea, para poder llegar a ver esos recovecos, esas arrugas, esos quiebres, esos, digamos, pliegues, ese color. O sea, fue un trabajo de muchísimas personas y de muchísimos años.
Entonces, eso es realmente una de las cosas que más aprecia la gente de la obra de Jeff Koons. Es algo tan simple que estamos viendo como resultado, pero que fue podemos decir, como elaborado en su proceso detrás. Jeff Koons, como buen empresario, porque eso va ocurriendo con el tiempo, él se va convirtiendo en un gran empresario, un hombre de negocios. Pues lo que ha sucedido con el arte y con las empresas y con las marcas es que en los años más recientes, podemos hablar de unos 20, 25 años para acá, el arte cada vez se ha querido conectar más con los artistas de una u otra manera o incluir arte dentro de sus obras. Entonces, a Jeff Koons, en este caso, le pidió a Louis Vuitton que diseñara una serie de gráficos o de imágenes para incluir en sus productos, ¿no? Entonces, él, ¿qué fue lo que hizo? Como estaba trabajando en ese momento, como en los 2010, 2012, por ahí, estaba apropiándose, Jeff Koons, de obras clásicas, esculturas clásicas en su momento digamos, como de la época de los romanos y de los griegos, todas estas, digamos, esculturas clásicas, pero les agregaba una esfera dorada, que si vemos en el lado izquierdo, vemos estas esferas, perdón, plateadas, las vemos en el fondo, se conecta con lo que él estaba haciendo, pero en el caso de la invitación de Louis Vuitton, para esta, digamos, tarea, pues no funcionaban tanto las esculturas, entonces decidió hacer una serie de selección, una curaduría de pinturas que de una u otra manera a él le interesaban. Entonces lo que hicieron fue que plantaron la imagen, obviamente las imágenes ya están libres de derechos porque fueron hace siglos estas pinturas, pero tenemos aquí las pinturas, digamos, en este caso de Boucher o de Rubens o de Van Gogh, etcétera, que vemos allá al fondo. Entonces él hace esta selección de imágenes donde se coloca el nombre del autor, del artista, pero el diseño en general es hecho en el estudio de Jeff Koons, por el equipo de Jeff Koons. Por el otro lado, también ha sido invitado por BMW para, por ejemplo, en este caso, el 8X, el modelo 8X, en el 22, fue invitado para que él, de alguna manera, diseñara todo el aspecto externo del carro. Hizo una serie, no solo hay como una serie, pero nuevamente podemos decir que si algo lo ha caracterizado a Jeff Koons es la apropiación, es decir, tomar inspiración en otros. Aquí está tomando, pues obviamente, mucha inspiración del pop art, que era todo este género que estaba alrededor de Andy Warhol y de muchos artistas que se dedicaban a este género en los 60. Entonces, pues como Jeff Koons es una persona muy inteligente, va tomando lo que él cree y que él considera que de alguna manera va a conectar más con el público al que va dirigido. Entonces, en este caso, a lo mejor posiblemente por el perfil del dueño de este auto y por su edad, a lo mejor su adolescencia correspondió a los 60, ¿no? Entonces se va a los 60, se inspira y trae como toda esta parafernalia. Entonces, de alguna manera puedo decir que es una estratega en la manera de pensar, en la manera de crear, en la manera de conectar la obra y de conectar al público y al mismo tiempo todo esto traducirlo, como les decía, en clientes potenciales. Aquí vemos una imagen de uno de los equipos, de uno de los estudios de Jeff Koons, en este caso que está en Nueva York. Y pues vemos aquí a puros chavitos, pero que son súper top, egresados de las mejores escuelas de arte. Y pues básicamente él va formando estas plantillas de empleados y de equipos súper importantes que le ayudan a desarrollar todas estas ideas. Y él es, vamos a decir, la cabeza de este gran negocio que se llama Jeff Koons. Entonces, ¿qué es lo que de alguna manera entendemos con todo esto que repasamos el día de hoy? Pues la importancia de expresar sin miedo, la importancia de reinventar el modelo de negocio. Es decir, si algo no funcionó, ¿cómo podemos darle un giro? Aunque nos da miedo, pero ese miedo hay que dejarlo detrás.
¿Y cómo podemos multiplicar la creatividad? Buscar esos espacios, buscar esos lugares, fomentarlo en nuestros equipos de trabajo. Entonces, podemos decir que el resumen de esto que vimos hoy es pensar como artista y actuar como empresario. Gracias. Muy bien. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, tenga alguna duda. Levante su manita. Sal, adelante. Antes que nada, gracias Omar por esta gran lección, eh, por ponernos estas perspectivas de cosas que de repente habíamos visto aquí o allá, pero en un orden lógico, muy interesante y se me hace que nos das una perspectiva muy única para pensar también muchas otras cosas. Yo te quería preguntar, para ti, ¿cuál es el siguiente Jeff Koons? Para ti, ¿cuál es el artista que va a estar, que está ya creando un cambio tan brusco, tan significativo, que esté sucediendo hoy y que necesitamos estar siguiendo y viendo? Mm, es difícil, obviamente, dar un solo nombre, ¿no? Creo que en el arte cada vez hay más creadores, cada vez hay más información. No es como en el pasado, de que pues, te inspirabas con una sola generación o con un solo momento. Creo que en este momento las nuevas generaciones tienen más influencia y tienen más información y pueden tener una perspectiva mucho más amplia, no solo uno, muchos. Y posiblemente me viene uno a la mente, obviamente hay muchísimos, ¿no? Pero ahorita me gustaría enfocarme en ese en específico, que podemos decir que lo más interesante de este artista que voy a mencionar es que es mexicano y que es de Jalisco. Uh, Y él se llama Gabriel Rico. sí, Gabriel Gabriel Rico. Rico es un artista amigo mío, que lo conozco hace muchos años y que siento que de alguna manera él se ha reinventado, porque se conozco los diferentes momentos y procesos de su obra. Él es arquitecto egresado del ITESO y él no estudió artes. De hecho, la gran mayoría de amigos míos, pocos, hemos estudiado arte. Digamos que mi generación, de alguna manera, y también generaciones un poquito más jóvenes todavía, no estudiamos arte. O sea, es decir, somos autodidactas, estudiamos otras carreras. Eh, ¿Por qué sucedió esto? Porque en realidad en su momento en Guadalajara no había una buena escuela de arte. Entonces, realmente lo más cercano era artes plásticas o ese tipo de escuelas o la de Cabañas, pero en realidad eran escuelas que están enfocadas más bien en cuestiones, podemos decir, mucho más técnicas, pero no de pensamiento. Entonces, si tú buscabas algo más profundo y trascendente, pues tenías que estudiarlo por tu cuenta. En la presentación que hizo Liz sobre mi carrera, yo inicio con Guillermo Santamarina, que es un curador que viene a Guadalajara cuando se hizo la feria de arte en los noventas que se llamó Expo Arte Guadalajara. Bueno, hubo 6 o 7 ediciones aquí en la ciudad de Guadalajara, una feria internacional de arte contemporáneo. Esta feria fue la primera feria de arte contemporáneo internacional de Latinoamérica y se hizo en Guadalajara. Entonces, a veces nosotros no sabemos la importancia de Guadalajara en el mundo y actual. O sea, ahorita todo el mundo, coleccionistas, artistas, directores de museos, todo el mundo quiere venir a Guadalajara, porque es un semillero de artistas muy importante. Y hablando un poquito de eso, regresando a Rico, Gabriel Rico es un artista, como les digo, egresado de arquitectura y él, bueno, fue estudiando por su cuenta arte. Él fue evolucionando de alguna manera de cuestiones conceptuales, pero con otra estética, o sea, y creo que lo que ha hecho ahorita
volviendo a tu pregunta, Chavo, es esta cuestión de un poco la estrategia de Kunz y de este tipo de artistas ejecutivos. Es decir, lo que les comenté del nuevo milenio que diferencia al milenio anterior, que eran las tendencias, aquí es cómo mezclas los diferentes elementos para que algo parezca nuevo o te dé la sensación de frescura de nuevo. Entonces, podemos decir que lo que yo veo en el trabajo de Gabriel Rico, en su obra, está haciendo una mezcla. Les voy a mencionar varios artistas que no se mencionaron aquí, pero que yo veo la tendencia. Hay algo de Bruce Nauman, que es un artista muy importante americano que vive todavía, que utilizó muchísimo el neón. Es un artista sumamente conceptual y hace escultura muy disruptiva. Pues veo algo de Bruce Nauman en la obra de él. Veo también mucho en su personalidad, el personaje que creó de Joseph Beuys, que es otro artista alemán que se fue a vivir a Nueva York, que fue parte de un grupo muy importante que se llamó Fluxus, que dentro de Fluxus fue un semillero muy importante de artistas que detonó a los, podemos decir, padres de muchos géneros. Es decir, podemos decir que Joseph Beuys, él detonó un arte que tiene mucho que ver con lo social y con una cuestión, podemos decir, es como un chamán del arte. Él fue hasta director de la Bauhaus y por el otro lado, estuvo Yoko Ono como una de las principales mentes creadoras del arte conceptual. Estuvo, por ejemplo, John Cage, que John Cage es un artista americano súper importante, el padre del arte sonoro. También estuvo Nam June Paik, un artista coreano que se considera el padre del arte, del videoarte. Entonces podemos decir que veo mucho del proceder de la obra de Joseph Beuys y también un poco del personaje. Y también veo de Jeff Koons un poco en el sentido de que ha ido creando un equipo muy sólido no de empleados como Kunz, sino como eh, proveedores muy específicos. Y siento que en el caso de él, como en muchos, creo que muchos artistas o muchas personas hombres que han trascendido a la historia, etcétera, etcétera, siempre dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y en el caso de él, su esposa, siento que es una parte fundamental de cómo él ha avanzado en su vida. Y es que ella, de alguna manera, siempre ha estado en el arte, pero en la parte detrás del arte, la parte administrativa, la parte de trabajar con buenos curadores, con buenas galerías, de cómo se hacen las conexiones, cómo se presentan las cosas, qué es lo que busca un coleccionista. O sea, hay una estrategia. Es decir, no solamente es natural, sino hay como toda esta parte muy estratégica y obviamente de relaciones, porque también las relaciones que hizo la esposa son importantes, más las relaciones que él ha hecho. Entonces, ella dejó de trabajar en una galería, es decir, todo lo que aprendió ya no lo iba a implementar en la galería, sino se dedicó a todo eso que aprendió, a dedicarlo a su esposo. Es decir, se convierte en un negocio familiar. Omar, Entonces, sí, ah, muy bien. Perdón, es que nos quedan 7 minutos y tenemos dos dudas, ok. dos comentarios más. Les paso el Bueno, uso de entonces, la voz bueno, a Luciano. básicamente se los pongo ahí en la mesa, investíguenlo, se llama Gabriel Rico. Un artista muy Gracias, creativo, es un artista muy lúdico y muy interesante todos los materiales que utiliza en su obra. gracias. Fiona, Gracias. Hola Omar, amé tu sesión. Me diste una clase magnífica, magistral. Cambiaste mi perspectiva sobre Jeff Koons. A mí se me hacía ridículo, como que Balloon Dog, qué ridículo. Pero ahora con todo lo que nos explicaste, quedó más claro y ya tengo más admiración. Me fascinó de principio a fin. 1 millón de gracias. Gracias, gracias. Mucho gusto. Gracias a ti. Benja, tienes tu Eh, micrófono apagado. ya. Ajá. Omar, me encantó tu plática. Gracias.
me hizo reflexionar de darle todavía más impulso a la creatividad, a la innovación, escuchar más al equipo desde el punto de vista de, como dices, hacer una sesión sin ningún objetivo concreto, sino una tormenta de ideas. Eso me encantó, te lo agradezco. Sí, es que creo que estamos acostumbrados más bien a apagar incendios, ¿no? Entonces, cuando tenemos el tiempo, tenemos los recursos, etcétera, yo creo que las ideas es lo más valioso. Así Sí, es. gracias. Muchas gracias, Benja. Adi, Quisiera nada más, ahora sí que al revés, en vez de que ustedes me pregunten, eh, quería preguntarle a Jesús qué ajá. entendió, porque Ah, es el que vi que estaba mucho más pendiente de todo el desarrollo. Gracias, Omar. Yo no, más bien sentí, ¿no? Eh, me gustó mucho iniciar el día escuchándote, porque me quedó claro que verlo desde tus ojos hace como más positiva la mañana, ¿no? Como que también ver la belleza en donde otros no la vemos, ¿no? Eso es también como una situación que me emociona, no lo puedo entender, simplemente digo, qué maravilla que alguien explicando algo aparentemente tan sencillo, pero que es de tanta ocupación, pueda hacerme vibrar de una manera tan positiva. Eso es lo que podría compartirte, Omar. ujú. Muy bien, muchas gracias. Adi tiene su manita levantada. Hola, pues yo súper emocionada con esta plática porque yo tengo en casa dos artistas, Wow. entonces a veces no logro conectar porque pues mi estructura, mi paradigma no logra ver lo que ellos ven. Entonces mi pregunta, Omar, es, ¿a dónde me puedo acercar para, pues no sé, conocer esta dinámica? Porque esto que tú has mencionado, que Guadalajara es un semillero de artistas, yo coincido con eso, pero ¿qué me ayudaría a poder entender estas innovaciones, esta creatividad en este nuevo mundo? Pues algo que yo he integrado en mi carrera, aparte de producir arte, es que siempre me ha interesado compartir este conocimiento. O sea, es decir, para mí es muy importante que si, como el arte es muy importante para mí, yo siento que el arte realmente es un asset y es una parte fundamental para el desarrollo humano, o sea, de cualquier persona, seas artista o no seas artista. O sea, creo que el arte te hace precisamente ver la vida con otros ojos. Entonces, yo lo que he hecho a través del tiempo es muchos de los artistas que a mí me van interesando, que creo que son relevantes y que pueden ayudar a ver con otros ojos a otras personas, los voy integrando y voy armando diferentes tipos de talleres. Entonces, tengo yo muchísimos talleres que van dirigidos como a diferentes perfiles, pero no solamente, digamos, por lo que ellos se dediquen, sino más bien, por ejemplo, este seminario pues está muy enfocado a empresarios, ¿no? Porque es para que también entiendan la conexión y la importancia de la creatividad y del arte. Pero, por ejemplo, a un público en general, cualquier persona podría tomar los talleres que yo ofrezco, que son de introducción al arte contemporáneo, es decir, no tienes que saber nada, sino simplemente estar abierto y tener un poco nada más la curiosidad. Y creo que hay mucho material para compartir, manejo mucho tipo digamos, como de talleres en ese sentido. Y también, obviamente, pues hacemos al final de estos talleres alguna visita al museo, alguna visita a una galería, etcétera, para tener como esas experiencias y poder compartir directamente. Estos cursos, de alguna manera, que no quiero que se sienta esto como un anuncio, pero pues es porque me preguntaste, también los he traducido a niños. Entonces, ahorita en lo que me estoy enfocando muchísimo, paralelamente a los talleres de adultos, es retomé, a partir de este verano, retomé llevar esta información a niños. Entonces, estamos haciendo ejercicios y así como lo que ustedes vieron, el balón de Jeff Koons, etcétera, etcétera, con niños, piezas de Andy Mm, Warhol, Marcel Duchamp, o sea, para ah, niños de 8 a 14 años. Entonces, ahorita
lo di en mi estudio, pero a partir de septiembre se va a quedar como un curso de todos los martes en otro lugar donde fue mi estudio anteriormente, en la Colonia Americana. Entonces voy a estar llevando paralelamente cursos para niños y los cursos de adultos. Pienso armar un taller ahí, pero también doy cursos privados, ¿sale? Ujú. Igual luego Ah, les pues comparto la sí, liga por favor. en el chat. Ajá, Sí, por Sí, con favor, todo yo gusto. estoy muy interesada. Gracias, Omar, y claro me Y que encantó tu sí. y, presentación. gracias. Y nada más para terminar, lo que vimos hoy, que es el resumen del seminario, ese ya está dirigido más como para equipos de trabajo, ¿no? Es decir, para una empresa, ya sea chiquita, un poquito más grande, lo que sea, donde sí requieren como otro tipo de enfoque, pero ya más dirigido a sus productos o sus servicios, ¿no? Ok. Pues bueno, la verdad el tema está increíble. A mí, que soy más cuadradilla, me ayuda mucho a ver el mundo de otra manera. Muchas gracias, Omar, por compartir tu tiempo. Aquí podríamos estar todavía otro par de horas, pero tenemos que cerrar la sesión. Muchas gracias a todos también por su interés y pues le dejo la palabra a Sal para que cierre la sesión con la frase del día. Excelente fin de semana y gracias a todos. Gracias. Gracias Liz por invitar a Omar, gracias Omar por estar aquí con nosotros, realmente fue una sesión muy, muy, muy buena. Me relaciono con todo lo que vimos el día de hoy contigo, muchísimo. Rápidamente, Liz y yo fuimos la semana pasada ahí al MAS y a mí me impactó mucho, hay una exhibición de esta Chantal Peñalosa Fong ahí en Zapopan, que habla de su conexión de ella con sus orígenes chinos y cuenta la historia de cómo ella se relaciona con el osito panda que está en la Ciudad de México de una manera que, oye, Dios, o sea, toca tus sentimientos, o sea, y sales así con esa conexión que ella tiene, y esas son las cosas del arte que a mí me fascinan, que me encantan, que te hacen vibrar, que te hacen conectar. Adri, hay muchos museos también, muchos lugares en Guadalajara increíbles, igual Omar nos puede recomendar luego algunos que nos los pase. Sí. Pero esta cuestión de salir es buenísima. Y bueno, para cerrar ya la sesión y irnos este viernes a nuestras actividades, me voy con una frase de Brené Brown, esta escritora, que dice, la vulnerabilidad es la cuna de la innovación, la creatividad y el cambio. Entonces, la invitación es atrevernos a ponernos vulnerables, como todos estos artistas lo hacen y lo han hecho, porque a partir de despojarnos de estas capas y capas y capas que nos hacen, es cuando nos podemos animar a hacer otras cosas distintas. Así es. Pues muchas gracias de nuevo, gran viernes, 9:02 de la mañana, nos vamos siempre Gracias. puntuales. Gracias Omar, gracias Liz, gracias a todos que estuvieron aquí pendientes y nos vemos a la próxima. Buen fin. Gracias. Gracias. Buen Gracias, fin de Gracias, semana. Omar. México. Un Vayan a abrazo. explorar Bye. museos, hay Muchas muchos. gracias. Bye.